Sustentabilidad. Ciudad Capital. Pues ya estamos en sustentabilidad, un tema que nos parece muy importante abordar con ustedes y platicar es el de la línea 7 del Metrobús, esta línea tan importante porque pasa por una, pues la principal avenida de la Ciudad de México, que tiene muchos monumentos y que le va a cambiar el rostro a esta avenida principal donde tenemos prácticamente los monumentos más importantes, ¿no? En esta vialidad de Paseo de la Reforma, pero el conflicto se ha desatado no tanto por quizá el daño, el patrimonio artístico, cultural, ¿no? Más bien ha sido ahorita los señalamientos a la obra por la cuestión medioambiental, ¿no? Y también lo que no se considera justo como la apropiación del espacio público, que digo, ese es un tema muy amplio, ¿no? Muy diverso, porque pues también se contrapone con las oportunidades de generar más transporte público en la ciudad. Apropiación del espacio público, un tema del que nos comentaron vecinos que se oponen al proyecto. Apropiación del espacio público a través pues de contratos de publicidad que de plano van a convertir a los parabuses en pues exhibidores de publicidad que van a romper, dicen los vecinos, con la imagen y esta visión y esta definición arquitectónica que tiene el Paseo de la Reforma. Pero antes de los vecinos, vamos a insertar un segmento de una conferencia de prensa que dan diputados de Morena. Eso ocurrió el miércoles de la semana pasada, después de la Diputación Permanente. Diputados de Morena presentan un punto de acuerdo pidiéndole a la Secretaría de Obras y a distintas autoridades del gobierno de la ciudad que les remitieran un informe sobre la situación jurídica, administrativa que existe en torno a la línea 7 del Metrobús, pues porque hay muchas dudas sobre el proyecto mismo y las licencias federales que tienen que existir para desarrollar el proyecto. Alfonso Suárez del Real, durante esta conferencia de prensa, explica que a través de solicitudes de información pública, pues ellos se dan cuenta, las autoridades federales les informan que la obra de la línea 7 del Metrobús no cuenta con las autorizaciones correspondientes, que les responden autoridades como el INBA y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, diciéndoles lo siguiente. Esto fue lo que comentó Alfonso Suárez del Real a propósito de las no licencias que tendría el proyecto de Metrobús Línea 7. 5 de junio del 2017 dice textualmente: luego de una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de este instituto, no se ha generado ningún tipo de visto bueno ni documentación alguna respecto a la construcción de la línea 7 del Metrobús, que correrá por la avenida Paseo de la Reforma de esta ciudad capital, la cual no cuenta con declaración de monumento artístico considerada como zona de monumentos artísticos. Tampoco cuenta con el visto bueno de el INBA. Se señala que esta coordinación nacional no ha emitido ninguna autorización relacionada con el proyecto conocido como Línea 7 del Metrobús sobre la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Estaríamos hablando del tramo prácticamente que se refiere a el paseo histórico que va de la avenida Juárez a la Puerta de los Leones. ¿Qué autoridad? Es la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, firmado por su coordinador, arquitecto Arturo Balandrano Campos. Pues acabamos de escuchar ahí los argumentos de Suárez del Real. Lo cierto es que en esta historia de la línea 7 del Metrobús, más allá de lo jurídico, se siguen presentando también argumentos por parte del gobierno de la ciudad
a favor de la obra, y ellos aseguran que pues ya van al 40% de la obra, además de que pues esta lucha jurídica que se está dando no tendría que afectarles, porque en realidad más bien ya no se han hecho tantos derribos como se tenía previsto, aunque quedan como 200 árboles por talar, y ese es el verdadero problema que se enfrentará en la zona de Misterios en Gustavo Amadero. Así es, y mientras se dan estos señalamientos en contra de este proyecto de la línea 7 del Metrobús, pues la Secretaría de Obras y Servicios pues sale a señalar que sí cuentan con las autorizaciones, que el proyecto se está llevando a cabo en estricto apego a la normatividad local y federal, y pues en un comunicado de prensa señalan que para la habilitación del carril confinado existe una autorización emitida por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Además, señalan que existe un convenio signado con la Dirección de Salvamento Arquitectónico del INAH, en el cual se establece pues, el seguimiento puntual, constante y oportuno a todos los trabajos en el corredor. Dicen también que el INAH, la Secretaría de Obras y el organismo Metrobús pues realizan reuniones y recorridos periódicos a lo largo del frente de obra para verificar los avances del proyecto y pues que no se afecte este corredor histórico del Paseo de la Reforma. Y mientras tanto, pues bueno, vecinos se siguen organizando en la zona de Calzada de los Misterios, donde se va a realizar una de las mayores talas de árboles, se habla de hasta 640, pues los vecinos se organizan para tratar de impedir que esto suceda, están realizando guardias nocturnas, y sobre esto nos habla Mari Carmen Amezquita, una vecina de la Calzada de los Misterios, precisamente, que está pues encabezando a este grupo de colonos que se oponen a que se realice no, pues, no tanto la obra del Metrobús, pero sí la tala de árboles. Vamos a escuchar a esta vecina. Un poquito más de 2 semanas haciendo las guardias nocturnas, esto es tanto a lo largo de Calzada Misterios, Prolongación Misterios y Reforma Norte. Y nosotros ya ingresamos una petición a la licenciada Patricia Mercado hace también 2 semanas, donde le estamos solicitando una reunión a ella y a todas las instancias encargadas del proyecto de Metrobús. Hasta el momento no ha habido contestación escrita, estamos esperando que se cumpla el término legal para que nos dé la contestación, que son los 10 días que marca la ley. Ese límite se cumple mañana y pues vamos a esperar. Y derivado de las acciones que ustedes han hecho para evitar la tala, ¿han logrado que esto se detenga? En algunos puntos, realmente muy pocos, por ejemplo en el punto de Juventino Rosas, gracias a la intervención rápida y oportuna de los vecinos. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Obras golpearon a un joven. Ajá. Ok, a ver, según las autoridades tienen los permisos de la SEDEMA para hacer el retiro de árboles, que los van a trasplantar y que van a poner árboles, van a hacer obras de mitigación poniendo 3 árboles por cada uno que quiten. Al respecto, bueno, los vecinos, ¿qué información tienen? Sí, en primera no nos informaron, ellos llegaron a talar y simplemente llegaron con aproximadamente 5 tráileres y con un montón de motosierras, cuadrillas inmensas, de verdad con un exceso de fuerza que ni siquiera era necesario. 2, el hecho de que dicen que van a plantar 3 por 1 no es verdad. Más de 15 millones de pesos se van a ir al Fondo Ambiental de la Ciudad de México y es un fideicomiso que no son auditables, no sabemos cómo se usa ese dinero y no sabemos en qué lo gasta Tania Müller. Escuchamos a la vecina que ha estado muy atenta, prácticamente dedicando toda su vida, todo su tiempo a defender estos árboles que se van a derribar en Gustavo Amadero para que salga esta línea 7 del Metrobús. Sin embargo, como comentas, pues esta semana también que transcurrió, el jefe de gobierno se refirió al problema y él señalaba este tema de, bueno, son los mismos vecinos que también en Mixcoac se opusieron a la tala de árboles. En Mixcoac la situación fue distinta, ahí sí se logró con toda la oposición vecinal y todo hacer una adecuación del proyecto y se salvaron como unos 800 árboles. Aquí no se ven como muchas esperanzas.
Lo que nos decía la vecina es que de entrada los árboles que están talando y que quieren talar tienen algunos más de 50 años. El diputado Morena Suárez del Real afirmaba que incluso hay algunos árboles de más de 90 años de edad. Y de esta vecina, Mari Carmen Ameski, también nos comentaba que según han consultado con especialistas, que pues el gobierno de la ciudad asegura que por cada árbol que van a talar van a poner 3. Y pues lo que nos decía esta vecina es que en lo que estos 3 árboles crecen hasta desarrollarse como adultos y generar pues este valor ambiental, va a pasar mucho tiempo. Entonces que realmente la reposición de árboles tal como lo está planteando Medio Ambiente no es tal. También lo que nos decía es que, y lo lamentaba, las declaraciones del jefe de gobierno señalando que pues atrás de ellos hay intereses políticos, de partidos políticos que los están manejando. Y por otra parte también señala que lo que está logrando Mancera con este proyecto de la línea 7 del Metrobús es aglutinar a los vecinos, pero en su contra. Que por ejemplo ya a este frente de ciudadanos que están en la parte norte de Paseo de la Reforma, en la zona de Misterios, y también a la parte sur, donde también hay oposición por el impacto que va a tener en la zona de Polanco y del Bosque de Chapultepec, están llegando, como tú ya decías, vecinos del deprimido de Mixcoac, vecinos que se están oponiendo a que en el velódromo, el actual velódromo, se construya el estadio del Cruz Azul. Y en fin, están llegando vecinos de otras zonas de la ciudad en donde también hay señalamientos hacia proyectos de obras del gobierno de la ciudad. Vamos a ver cómo lo dice Mari Carmen Amezquita. Están vecinos, sí, en efecto, del deprimido de Mixcoac, que ya vivieron esta situación y la vivieron en carne propia y fueron golpeados y agredidos por granaderos del gobierno de la Ciudad de México. Están vecinos también del velódromo que están preocupadísimos por todas las talas y todo lo que va a suceder en la Magdalena Mixhuca. Están vecinos del corredor de Chapultepec porque ellos también vivieron ya en carne propia todas estas situaciones y toda esta privatización y venta de la ciudad a empresas que en realidad no entendemos por qué ese es el modelo económico a seguir cuando hay otro tipo de propuestas. ¿Del predio de la Mexicana? Del predio de la Mexicana apenas nos vamos a contactar. Okay. Digamos que este proyecto del Paseo de la Reforma lo que está logrando es aglutinar a los vecinos, pero en contra, ¿no? En contra, pero no en contra sin razón, sino en contra de un modelo de movilidad que no está funcionando en la Ciudad de México, que le está entregando a privados la avenida más importante de la ciudad, porque si usted revisa los contratos y revisa la documentación que ha publicado el gobierno de la ciudad, es un contrato publicitario jugosísimo. No es más que eso, realmente no va a resolver los problemas que tenemos de transporte en todo el corredor. Bueno, el jefe de gobierno hizo una declaración muy desafortunada, ¿no? Donde llama a los vecinos itinerantes, donde descalifica la molestia ciudadana por la manera en la que está haciendo las cosas. Y además nos descalifica diciendo que pertenecemos a grupos políticos y diciendo que porque están los vecinos del deprimido de Mixcoac no tenemos realmente un fundamento en nuestra queja y nuestra molestia no tiene realmente una razón de ser. Sí. Así es, como dice la vecina, pues ya se están sumando, por ejemplo, los del velódromo, que ahí yo veo lo malo es no la obra, sino que va a llegar el Cruz Azul, ¿no? No es cierto. Pobres vecinos. Pobrecitos, pero no es cierto. Creo yo que si hacemos como una revisión de lo que ha sido estos movimientos vecinales, efectivamente, lo que sí yo he podido percibir en este sexenio es que está creciendo como esta lucha vecinal que nace del tema del desarrollo urbano y que han tenido una manera de, quizá a través de las redes sociales, de poderse ir unificando, y eso ha venido dando este nuevo fenómeno como de un frente vecinal más sólido, sí, que se acompaña al alertar, oye, tengo un problema en una obra acá, y entonces van y respaldan, y así aparece una pues mayor oposición vecinal, ya cuando, y la parte que revisa el gobierno es, oye, a ver, ¿cuántos son? Nada más tenemos a 5 vecinos de la colonia, ¿no? Y 20, pero de otras colonias, pero lo que se ha dado es como este fenómeno de agrupación vecinal
cada vez más grande, pues lo hemos visto con Josefina MacGregor, con Maite de las Rivas, con Mayela Delgadillo, con Susana Canaguati, Mayela Delgadillo, o sea, son como los nuevos liderazgos que han salido de lo vecinal en este tipo ya, pero el problema es que se politiza, porque entonces ya estamos en un tema donde ya cualquier obra brinca todo ese frente vecinal, que no necesariamente es el frente legítimo, ¿no?, de la colonia, que diga, ahí es donde el gobierno tiene que consultar efectivamente a los de la colonia o a los afectados principales y decirles, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Como pasó con el de Primero de Miscuac, que ya el próximo mes lo inauguran, y que en realidad pues no pasó nada, y había mucha población que respaldaba la obra, porque si era una obra necesaria resolver ese embudo que se daba ahí en circuito interior. Y por otra parte, pues bueno, recordar que nunca ha sido fácil, ¿no? Lo malo, yo me acuerdo, por ejemplo, los conflictos que tuvo Alejandro Encinas cuando estaban haciendo el eje troncal que cruza todo, donde por cierto va a pasar la línea 5 del Metrobús, que la van a ampliar de San Lázaro a Vaqueritos. Pues ahí fue igual, o sea, yo me acuerdo que hubo un día, incluso le cerraron a Alejandro Encinas 24 horas por los puentes peatonales que estaban cruzando, o sea, los vecinos en Muyoguarda, en los famosos distribuidores viales que le tocó luego continuar a Marcelo Ebrard, y que también se vivían estas oposiciones vecinales. Quizá lo que no había era esta unión vecinal para brincar en cuanto a un proyecto, pero vamos a ver el desenlace de lo que es este tema de la tala de árboles, porque sabemos que pues está en manos de dos áreas que no están como que también trabajando mucho, ¿no?, dando certeza, como medio ambiente y como la Secretaría de Gobierno, que son como las dos áreas quizá más débiles de este gobierno, y sobre todo en un proyecto tan delicado. Y lo que tú comentabas, se han dado cuenta que con esta organización, este frente de ciudadanos de la Ciudad de México, pues han obtenido victorias, como por ejemplo echar abajo el proyecto del corredor Chapultepec, ¿no? Y que incluso una de sus líderes se volvió diputada constituyente de Morena, Mayela Delgadillo, ¿no? Y que bueno, pues así es como están ahora organizándose a través de la organización, estableciendo, abriendo frentes contra proyectos del gobierno de la ciudad, que pues en algunos casos, como ellos lo señalan y aseguran, podrían triunfar. Y surgiendo también estos nuevos liderazgos que tú ya comentabas. Uno de ellos que detectamos se llama Gustavo García. Él es vecino de Las Granadas, lo que se ha dado en llamar el nuevo Polanco, este desarrollo inmobiliario, este boom inmobiliario que creció, sí, justo ahí en la zona de la Miguel Hidalgo. Ciudad Slim, sí, porque está cerca del centro Inbursa, ¿no? Y además todo lo ha hecho él ahí. Y pues bueno, sin embargo, pues ya colapsándose servicios públicos como el del agua, ¿no? En esa zona de Las Granadas, haciendo evidentes también problemas de violaciones de uso de suelo. Pero con Gustavo García lo que platicamos pues tiene que ver con este otro frente contra el Metrobús Línea 7, pero en la parte sur, justo en esta zona de Polanco y en la zona del bosque de Chapultepec, pues en donde se argumenta que por un lado se cambió ya de área de valor ambiental a bosque urbano, lo que abriría la puerta a privatizar el bosque de Chapultepec y distintas áreas públicas. Lo que también nos dice este vecino es que desde el inicio del año el gobierno de la ciudad está trabajando en un PATR, un permiso administrativo temporal revocable, para permitir que empresas de publicidad, y que ese dice es el verdadero negocio, establezcan hasta 898 marquesinas en los parabuses que va a haber en todo el trayecto del Metrobús Línea 7, desde la villa hasta la fuente de petróleos. Así lo dice Gustavo García. Pues como vecinos habíamos venido afirmando que esto se trata de un proyecto improvisado, un proyecto precipitado. Hasta hace algunos días pudimos obtener los documentos que demuestran que no se cuentan con la autorización en particular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el ente responsable de resguardar monumentos históricos creados antes de 1900, y con base en esto se demuestra que cualquier instalación de mobiliario urbano más allá del remozamiento o arreglo del concreto hidráulico de Paseo de la Reforma no se puede realizar, ¿no? Hasta en tanto no se cuente con esta autorización. Extraña, sin embargo, que por otro lado, meses antes,
ya a principios de 2017 ya se haya otorgado el permiso administrativo temporal revocable, el PATR, que es el medio mediante el cual el gobierno de la ciudad concesiona el espacio público a cambio de una contraprestación, y que en este caso son 898 espacios publicitarios, 898 marquesinas de 2 metros cuadrados, algunas con anuncios luminosos, que se estableció de manera discrecional por la ciudad a través de Oficialía Mayor, que se pagará un monto de 1,073 pesos mensuales a la ciudad por el disfrute y la explotación de esos espacios públicos. Es el espacio publicitario más cotizado en la República Mexicana, Paseo de la Reforma, y extraña que sea un proceso que lamentablemente no se llevó a cabo con transparencia ni con un debido concurso o licitación, y es el contrato publicitario más cotizado, me atrevería a decir, de la República Mexicana. Pues sí es novedosa esta denuncia que hace este vecino. Eso quizás sí podría cuestionarse, el abrir tantos espacios de publicidad sí podrían romper con la imagen urbana de esta avenida tan importante. Sí, y pues lo que él señala, lo que insiste y han insistido los distintos vecinos y las personas que pues han mostrado interés en este tema, es que ha habido mucha opacidad del proyecto, que no se aclaran muchas preguntas, hay más preguntas que respuestas. Y pues es lo que él también nos comenta, cómo hemos tenido información preguntando aquí y allá, vamos a una oficina de esta forma, acudimos acá, pues para solicitar la información que de alguna manera nos permita a nosotros pues conocer de qué se trata, de qué va este proyecto. Así lo dice al hablar sobre la opacidad, pues este vecino de Las Granadas. Publicitarias estarán ubicadas en todo el tramo sur de la línea 7, de dónde a dónde, ¿qué segmentos ocuparían? Es la parte fundamental que los vecinos estamos argumentando, que este proyecto, por la envergadura que tiene, carece de una transparencia. Es una avenida emblemática y hasta el día de hoy no se conoce el proyecto ejecutivo, la memoria descriptiva, el trazo, los planos, las características del mobiliario urbano no se conocen. Eso significa que pues, si no se conocen, no hubo manera de poder consultar a especialistas, a expertos, a cámaras, a gremios, a asociaciones, ni mucho menos a vecinos. ¿Cómo calcularon estos 898 espacios? Solamente el oficial mayor, el jefe de gobierno, sabe. ¿Cómo calcularon que esa contraprestación de 1,073 pesos mensuales era adecuada? Solo el jefe de gobierno sabe. Pero lo que todos sabemos es que es uno de los negocios que durante tiempo se ha venido cabildeando, que se entregue a cierta empresa publicitaria, un conglomerado internacional. ¿Y sería sobre todo el Paseo de la Reforma o sobre solamente algún sector? El problema es que el PATR, el texto del permiso, no lo especifica. Simplemente se remite a decir son 898 espacios publicitarios del proyecto de la línea 7 del Metrobús. Y al momento en que los vecinos pedimos el proyecto ejecutivo, la memoria descriptiva, los planos de cada estación, nos dice la Secretaría de Obras que está reservada la información, que es secreta, en virtud de que se encuentra sujeto a una supuesta auditoría. Entonces, nadie tiene esta información. Ninguna de las organizaciones vecinales o civiles, es más, me atrevería a decir que ni la Secretaría de Gobierno conoce este proyecto porque está reservada la información. Esa es la otra denuncia muy importante que hace este vecino, pero esta historia pareciera que es muy larga en cuanto a esta lucha vecinal, y pues yo tengo entendido que la línea estará operando ya en octubre, entonces también están ahí a contrarreloj de los tiempos y de que la obra pues va muy firme. Va muy firme, como tú ya decías, está avanzando el corredor en varias secciones del Paseo de la Reforma. Ya se ve que está el concreto hidráulico pues listo para que pase por ahí el Metrobús, estas unidades de 2 pisos que van a sustituir a los actuales autobuses, ¿no? Se habla de que son 80, 90 autobuses los que van a circular por Paseo de la Reforma, con una inversión de más de 2.100 millones de pesos, según lo que nos dijo en su momento, también en este espacio para una entrevista, Guillermo Calderón, director del sistema Metrobús. Pero bueno, este vecino Gustavo García nos asegura que ya se están preparando para presentar amparos y que uno de los argumentos que utilizarán es precisamente el de la opacidad, para señalar que se están violando un derecho de los ciudadanos, un derecho vecinal, que es a la libertad de acceso a la información.
Y pues a la par dice que van a pedirle al Instituto Electoral de la Ciudad de México que organice una consulta pública en todo el corredor, en todas las frentes de obra del corredor, para saber si los ciudadanos y comerciantes involucrados o que tienen ahí relación con el corredor del Paseo de la Reforma están a favor o no del proyecto. Porque otra cosa, dicen que las autoridades del gobierno capitalino están abriendo mesas de trabajo, pero no con ellos, sino con vecinos que desconocen siquiera si en verdad son vecinos de la zona. Vayamos en este último segmento con Gustavo García. Respuesta del Metrobús que ellos no controlan la información. Ya tenemos la respuesta de la Secretaría de Obras donde nos dicen que está clasificada como reservada la información y eso por sí mismo es una violación de derechos humanos a la participación, a la consulta, a la información de un proyecto de esta envergadura. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, ver si reaccionan las autoridades ante un llamamiento de la ilegalidad de la obra por carecer de la autorización del INAH y si la autoridad por iniciativa propia no detiene esto hasta en tanto no se tenga pública la información, no se consulte y no se hagan los estudios correspondientes, se sometan a consideración de las comunidades, no nos quedará otra vía más que proceder con el juicio de amparo para que a través de un juez federal se respeten los derechos humanos y se proteja el patrimonio cultural e histórico de Paseo de la Reforma. La pregunta sería obvia, ¿por qué esperar todo este proceso para presentar el amparo? ¿No hay elementos todavía? Sí hay elementos, nos falta un elemento que es el hecho de que los comités ciudadanos están evaluando pedirle expresamente al Instituto Electoral una consulta pública del proyecto como para refrendar esa omisión y no solamente refrendar, pedirle al instituto que intervenga y argumentarle al juez que las obras se deben de suspender hasta en tanto no resuelva el Instituto Electoral respecto a esta consulta. Es un elemento que está sujeto a debate en las comunidades en este momento y otra de las razones es simplemente de logística y de costo. Los vecinos y los comités ciudadanos carecen de los recursos para pagar representantes legales o despachos de abogados para meterse en un litigio que seguramente involucrará a la Secretaría de Obras, pero que también probablemente involucre como terceros al concesionario del transporte y al beneficiario del permiso de explotación de los espacios publicitarios, lo cual puede denotar en un litigio bastante desgastante para un vecino que con sus propios recursos quiere enfrentar a estos negocios inmobiliarios. Ahora, Ahí están las quejas de los vecinos en esta sección de sustentabilidad, la línea 7. Como vemos, hay mucha polémica, sin embargo la obra sigue y quizá ya en octubre esté lista con todo y estas pues manifestaciones en contra. Ojalá se logre el menor número de derribo de árboles y se apeguen a las normas y también pues no vaya a haber estos excesos en materia de publicidad. Ahora vámonos a la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Estamos ya en la recta final de Ciudad Capital. Vamos con la agenda de esta semana, pues se viene este amplio periodo extraordinario, ¿no? Un amplísimo periodo extraordinario que quizá acabe hasta julio o después, porque pues los diputados tienen que empezar a discutir la legislación en materia del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, un tema que tienen, según la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, hasta el 19 de julio para que se genere la normatividad local. Son 11 leyes. No hay no hay fecha prevista para que sesionen las comisiones de trabajo. Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALF, nos dijo que el martes de la semana pasada iba a haber reuniones de las comisiones, no lo hubo, seguimos en espera de ello. Algo que también nos comentaron los diputados en la Asamblea Legislativa, en particular Margarita Martínez Fischer, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, y Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda, es que en esta semana van a empezar a recibir opiniones ciudadanas a través de internet de la página de la LDF. Se va a abrir una convocatoria para que los ciudadanos, organizaciones sociales, pueblos y barrios originarios de esta ciudad opinen sobre el Programa General de Desarrollo Urbano, pero que sean opiniones muy específicas, que señalen a través de un formato que se va a subir a la página de internet de la LDF qué párrafo no les gusta, por qué sí o por qué no y qué proponen, o si es cambio, si es adición o si es derogación. Ese va a ser la consulta y a partir de ahí ya después con esa información se van a abrir consultas públicas con integrantes del CONDUCE, con diputados locales y personas que hayan participado a través de internet en este proceso de opinión.
Se abre este proceso de opinión a pesar de que el Programa General de Desarrollo Urbano, que el jefe de gobierno presentó en noviembre pasado a la LDF para su aprobación, ya pasó por un proceso de consulta justo en el Conduce. Se va a reabrir un nuevo proceso de consulta porque hay muchas voces vecinales que están en contra del Proyecto General de Desarrollo Urbano que el jefe de gobierno entregó a la LDF para su aprobación en noviembre pasado. Así las cosas en este proceso de la Asamblea Legislativa, donde también mañana martes hay sesión del periodo extraordinario. No sabemos qué van a discutir los diputados porque no hay dictámenes y no han sesionado comisiones. Seguramente solo van a presentar iniciativas para este sorprendente periodo extraordinario. Así llegamos al final de Ciudad Capital. Se despide usted Luis Velázquez. Nos escuchamos la próxima semana, Alberto. La próxima semana nos escuchamos. Solo dentro de agenda un tema que me faltó mencionar es que en esta semana sesionará la Comisión de Desarrollo Urbano para dictaminar la iniciativa de reformas del programa delegacional de desarrollo de la delegación Álvaro Obregón. El jefe de gobierno ya envió la iniciativa. Derogarán la norma de vialidades para avenidas como la Calzada Desierto de los Leones y Avenida Toluca. Y pues bueno, ya en esta recta final despidiéndonos, recordarles nuestras redes sociales: en Twitter, Capital MX-, en Facebook y en YouTube, es Capital CDMX, nuestro portal de internet capital-cdmx.org. Hasta la próxima. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, @capitalmx-, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.